pruebas que mencioné anteriormente tienen que ser ordenados sistemáticamente para analizar y visualizar las situaciones de violencia en las que las mujeres vivieron previamente, porque como lo platicábamos ayer, la violencia feminicida es la cúspide de la violencia contra la mujer. Ya no hay más después de esta. Así que se tiene que identificar, valorar y no entender, pero analizar los hechos y pruebas previos ante la situación que desencadena para pedir el acceso a la justicia. Del mismo modo están los estándares de derechos humanos. Esto va a ser para todas las personas. Les repito, la perspectiva de género no solamente va orientada a casos en contra de mujeres. En el caso de los niños y de protección al menor, se tiene que evaluar la situación, su contexto, en el sentido social, económico y educativo. Esto con la finalidad de establecer un parámetro en derechos humanos. Del mismo modo, el primer día les platicamos sobre lo que es el sexismo. Bueno, el lenguaje sexista se deja ver en este tipo de investigaciones o ejemplos en el que yo les estoy platicando, ¿no? De vas y levantas una denuncia, pero te empiezan a cuestionar que tú qué estabas haciendo o tú los provocaste, qué traías puesto, evitar todo este tipo de situaciones que está basado en estereotipos y prejuicios con base en los roles de género, ayudan a despertar esta sana búsqueda de la justicia libre de discriminación. Eh, para continuar con el tema, seguirá lo de nuestra historia, el tema es nuestra historia feminicida. Esto sirve para identificar cómo fue que nace este término en la legislación mexicana. No sé qué pasaba y no podía prender mi micrófono, perdón. Eh, bueno, vamos a hacer un recorrido muy corto. Jimena en el tema anterior abordó un poco de esto y a esto yo le he llamado nuestra historia feminicida. Eh, bueno, nos vamos a situar en el estado de Chihuahua, exactamente en Ciudad Juárez, en el año de 1993. Como Jime ya les platicó, en este año hubo muchas desapariciones y muertes de mujeres. Para el siguiente año, en 1994, se habían reportado 40 feminicidios, pero como Jime explicó, aún no se llamaban así y no se tipificaban como tal. Y para el año siguiente habían casi aumentado con 76 feminicidios. Esto se vivió durante los sexenios de Ernesto. Entonces, el gobernador en ese entonces de Chihuahua, que se llama Francisco Barrio, dijo que esta violencia era normal. En estos índices de violencia que saca cada estado, decía que no había un aumento, sino que era una violencia normal, eran las desapariciones con el mismo número que se habían mantenido en todos esos años. Podemos decir que las víctimas de Ciudad Juárez eran mujeres jóvenes y en su mayoría eran trabajadoras en fábricas de maquila. Y bueno, encontraron las autoridades cuando iban a investigar el caso y encontraban que los cuerpos estaban tirados en terrenos baldíos, así alejados de lo más de la sociedad, se daban cuenta que seguía como un tipo de patrón. Los cuerpos o tenían golpes o lesiones, mutilaciones, habían sido violadas. Entonces las autoridades pensaron como es un asesino serial o es una persona que está con el narcotráfico. Nunca se imaginaron que podían haber sido varias personas. Eh, el concepto de feminicidio es un término que Marcela Lagarde resignifica. Marcela Lagarde fue una diputada, eh, gracias Aurora Fox. Bueno, Marcela Lagarde fue una diputada federal que viendo el antecedente de Ciudad Juárez y Campo Algodonero decide
hacer una iniciativa para que se tipifique el delito de feminicidio. Y ella dice que el feminicidio es una ínfima parte visible de la violencia contra las niñas y mujeres. Sucede como la culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mujeres. Esta tipificación se dio en todo el país, primero con el Código Penal Federal en 2012, para después seguir con... Ay, ¿qué hice? Esta tipificación se hizo a nivel nacional y los primeros estados que tipificaron el feminicidio fue en 2011 con la Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas. Para el año siguiente estaba Campeche, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Zacatecas. Para 2013, Baja California Sur, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Tlaxcala. Para 2014, el estado de Michoacán. En 2017, Aguascalientes. Y Chihuahua tiene un asterisco porque en 2017 Chihuahua tipificó este delito, pero no como literal feminicidio, sino que lo tipifica como homicidio doloso en perjuicio de mujeres. Y para 2020 lo reformó añadiendo la palabra feminicidio. Y hasta el año pasado, Tabasco y Nayarit fueron los últimos estados en tipificar el delito de feminicidio. De las diferencias entre homicidio o feminicidio, que era como lo comentaba Jimé al inicio. Les hice un cuadro con las 3 diferencias que yo podría rescatar y le voy a pedir a alguien si me puede apoyar leyendo el artículo 302 del Código Penal Federal. Yo aquí lo tengo a la mano, si quieres. Sí, adelante. El artículo 302 es del capítulo 2, justamente de homicidio, y dice, artículo 302, comete el delito de homicidio, el que priva de la vida a otro. Muy bien. Bueno, en esta definición podemos ver que es algo muy simple. Una persona, ya sea hombre o mujer, que mate a otra persona, hombre o mujer. Aquí no nos dan razones, ni razones de género, ni mucho menos. Nada más es así, muy simplista. Otra persona que me puede ayudar con el artículo 325 del Código Penal Federal igual. ¿Yo? Sí, adelante. Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando ocurre alguna de las siguientes circunstancias. ¿Las leo todas? Sí, por favor, hasta la fracción séptima. Ok, fracción primera. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Segunda, a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. 3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. 4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. 5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Y 7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Muchas gracias. Bueno, en el cuadro, ambos delitos van a proteger un bien jurídico. En el homicidio es la vida y por el contrario en el feminicidio, aparte de proteger la vida, también va a proteger la dignidad y la integridad humana. En el homicidio, el sujeto pasivo, es decir, en quien recae la conducta, no nos pide que sea alguien en específico, puede ser cualquier persona. Igualmente, el sujeto activo puede ser cualquier persona. En el feminicidio, el sujeto pasivo requiere una calidad, es decir, siempre esta conducta feminicida va a recaer en mujeres. Por eso es que este delito es especial y deriva del homicidio.
Y por el contrario, el sujeto activo tampoco requiere calidad, es decir, una mujer puede ser una feminicida y un hombre igualmente puede ser un feminicida. En el homicidio puede ser doloso o culposo. ¿A qué me refiero con doloso? Es que tengas la motivación, la voluntad y todas las ganas de matar a alguien. Y en el feminicidio siempre va a ser doloso, porque se realizan diferentes conductas, como nos ayudó a leer el artículo Brenda. Habían, por ejemplo, que la víctima presentara signos de violencia sexual o incluso violencia física, mutilaciones, lesiones. Que también existan datos de que hubo amenazas. Es decir, aquí tú ya querías hacer esa acción y la concretaste y la llevaste, la materializaste, y por eso es que este delito siempre va a ser doloso, porque se cuentan con las intenciones y lo materializas. Aquí les tengo que preguntar, son las razones de género que nos leyó Brenda. Estas no es necesario que se presenten las 7 para poder catalogar un feminicidio. Es decir, con que cumpla una de las 7 que se mencionan, podemos encuadrar este delito como feminicidio. La siguiente diapositiva las primeras sesiones les hablamos de la misoginia, la violencia, el machismo. Este video es muy triste y de verdad quiero que pongan mucha atención porque es un claro ejemplo de la violencia sistemática que sufren las mujeres, no solo por parte de autoridades, sino por también cualquier persona de los medios de comunicación. El kilo de tortilla, sí, no soy la señora de la casa. Yo le digo de otra manera, pues es que la calenteño también, ¿eh? Hay que tener la primera piruja, la segunda piruja, la tercera, la cuarta y hasta la quinta. Están re buenas todas. Para cuidar niños, para atender la casa, para... Incluso la violación no hay para qué desgarrarse las vestiduras. Si les gusta, no te hagas pendeja, laberinto. No. Hay mujeres, bueno, a ti no, pero hay mujeres que solo han sentido un orgasmo cuando son violadas. Hay que pensar antes de abrir las Aquí piernas. las cosas como son. Que pensemos Hay que pensar antes de abrir las piernas. Y dejarte embarazar. Pues digo, para evitar más violencia, ¿sí? Cuidar a las mujeres, porque me he exhortado que tenemos que las mujeres cuidarnos y estar todas protegidas, tomar medidas, ser más conscientes de que estamos en riesgo y de que salir a la calle es delicado. Un toque de queda para que las mujeres no salgan después de las 10 de la noche a estudiar. Porque a veces también de parte de la mujer puede haber por lo menos imprudencia, ¿no? Con cualquier que sale por ahí bien vestido, luego se comprometen, se enganchan, bueno, por eso las matan. Gracias, Jimé. Bueno, como pudieron ver en el video, siempre, bueno, no siempre, pero en la mayoría de las veces tratan de justificar al agresor y al feminicida, como nos decía Jimmy, por esta nula perspectiva de género y por guiarnos por los estereotipos. A una mujer violada siempre le cuestionan cómo iba vestida, con quién salía, qué hora era, si había bebido, si se había drogado. Y en cambio a los violadores nunca les cuestionan nada, se llama Yo Te Nombro. Este mapa fue realizado por María Salguero y bueno, es un mapa interactivo, nos muestran las cruces de colores por cada año y cada una significa un feminicidio. Si le damos clic en alguna cruz, nos va a mostrar el nombre de la chica y un poco de su historia. Bueno, aquí podemos ver el mapa y si nos damos cuenta, el año pasado hubo muchísimos más feminicidios de los que hubo en años anteriores. Y al dar clic en cualquier crucecita, como estamos viendo, nos muestra el nombre y un poco de su historia. Y pues realmente es muy, muy triste este tipo de
actividades que, digo, son necesarias para darnos cuenta y visibilizarnos de toda esta violencia que sufrimos las mujeres. Pero es muy, muy triste. Y también nos muestran feminicidios debajo, en como unas partes más cerradas del país. Sí, Aurora. Incluso, bueno, la mujer que habló, que dijo que estaría muy bien hacer un toque de queda para las mujeres, para que no salieran después de las 10 de la noche, es una diputada local y es incluso como una burla del tipo de iniciativa que dio. ¿Por qué no mejor les proponen a los hombres que no salgan después de las 10 de la noche? La siguiente diapositiva. En el mes de marzo se dio como una ola. En México matan a 9 mujeres al día, pero el mes de marzo, y aparte porque este curso es en marzo, recopilé unos pocos de los feminicidios que se cometieron hace 2 semanas, me parece. Tenemos a la primera niñita que está del lado izquierdo. Ella es Nicole. Era una niña de 7 años que iba con su bicicleta en el estado de Hidalgo, en el municipio de Tizayuca. Ella salió a jugar y después desapareció. Desapareció el 2 de marzo y el 9 de marzo fue encontrado su cuerpo en la presa El Manantial. La segunda imagen, que es de unas adolescentes cargando un ataúd, es el feminicidio de Wendy Jocelyn. Esta chica tenía 16 años cuando desapareció el 20 de marzo en el centro de Xonacatlán, en Estado de México. Y 3 días después, el 23 de marzo, su cuerpo fue localizado en un canal de aguas del mismo municipio. La foto de las manos de la viejita que está así, no encontré una foto de la persona, pero les platico. El 20 de marzo, una mujer llamada Melesia, de 72 años, fue hallada sin vida en el interior de su domicilio en Milpa Alta, en Tlacotengo. Esta mujer presentaba signos de violencia sexual y agresiones físicas. A esta mujer la atacaron sexualmente y la golpearon hasta que la asesinaron. La chica que tiene el fondo morado, que dice Cristina, bueno, ella tenía 46 años y fue asesinada en el puerto de Veracruz, en su domicilio. Los vecinos y algunos familiares afirmaban que la víctima sufría violencia por parte de su expareja, quien ahora sigue libre y asesinó a Cristina. El otro, que es una foto blanca con letras y un dibujito de una mujer del lado izquierdo, ocurrió el 23 de marzo en Veracruz. Una mujer llamada Carmen, de 80 años, fue golpeada y fue abusada sexualmente. Esta mujer fue trasladada a un hospital, pero perdió la vida en el trayecto por causa de las lesiones. Carla, la mujer que encontraron muerta en un mar de Cancún, en Holbox, era una taxista de 35 años que fue localizada flotando en el mar en Punta Siricote, en Cancún. El cuerpo de esta mujer presentaba
graves signos de violencia y la encontraron atada de manos y también tenía unas partes mutiladas. La chica que está del lado derecho se llamaba Lupita, tenía 26 años y tenía 2 hijos. Esta chica desapareció el 11 de marzo porque salió a unas cabañas en compañía de su pareja. Al día siguiente su pareja regresó solo, argumentando que se habían peleado. Tiempo después el cuerpo de Lupita fue hallado sin vida. Y por último, quisiera mencionar a Victoria, una mujer salvadoreña que mataron unos policías en Cancún. Esta mujer yo la catalogaría como en un crimen de odio por razones de que era inmigrante y racismo. Bueno, esta mujer, sabemos su historia, pasó en México, fue asesinada por 4 policías en Tulum, la interceptaron y la sometieron con mucha brutalidad, la asfixiaron y le fracturaron el cuello hasta que causaron su muerte. Yo con esto termino, no sin antes dejarles una reflexión que para mí es muy difícil hablar de estos temas. Y no porque me haya pasado y no porque necesariamente me tenga que pasar para sentir un poco de empatía. Es muy triste que se normalice este tipo de violencia y que en México muchas mujeres son asesinadas. Y con esto termino yo. Sí, justamente hablar de este tipo de situaciones pues nos remueve muy feo el corazón, el estómago, y hablar de todos estos casos es muy triste porque no solamente deja ver la violencia feminicida existente e imperante, ¿no? Sino también esta violencia institucional, esta violencia de Estado que, que deja ver que todos estos matices misóginos y patriarcales son a raíz de la educación que recibimos. La educación que tristemente va basada en roles de género que nos llevan a la subordinación y van escondiendo esta justificación de poder despojarnos de todo. Se hablaban de razones de género que, o sea, entienden la necesidad de que se tuviera que tipificar esas razones de género es porque había un incremento terrible de cuerpos de mujeres encontrados mutilados, violados, inclusive quemados. O sea, fue una explosión de este tipo de cuerpos que fue necesario la tipificación para supuestamente erradicarlo o prevenirlo. Otra de las partes que queremos tocarles es lo que es la diferencia entre abuso sexual y violación. ¿Qué es el abuso sexual? Bueno, según el Código Penal Federal, en el artículo 260, quien ejecute en una persona sin su consentimiento, sin su consentimiento es la voluntad o el querer hacerlo, la obligue a ejecutar para sí o para otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. La cópula la debemos entender como la penetración del miembro viril a la mujer, vaginalmente o analmente. De este delito va de 6 a 10 años de prisión, y aquí si existe violencia física o psicológica, la pena aumenta. Pero hay una cosa muy... si hablaban de los bienes jurídicos tutelados en feminicidio y homicidio, en el abuso sexual, si existe daño psicológico, tiene que haber un peritaje y muy difícilmente se lleva a cabo correctamente, y por lo tanto el abuso sexual es un poco más difícil de probarlo. A hablar de qué es la violación es quien comete por medio de violencia física o moral cópula con persona de cualquier sexo. Este se encuentra tipificado en el artículo 265 del Código Penal Federal.
Y como les decía, la cópula es la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima, por vía vaginal, anal u oral. El hecho de tener aquí la palabra vía vaginal no significa o refiere que únicamente a las mujeres las violan. Por eso mismo se tipifica la vía anal u oral, pero siempre y cuando se introduzca el miembro viril. Como les repito, es independientemente del sexo y va de 8 a 20 años de prisión. Es importante como señalar estas dos situaciones porque muchas veces se confunde o creemos que son sinónimos el abuso sexual y la violación. Y tal es así que, por ejemplo, cuando llegan a chicas o niños o muchachos a querer denunciarlo, ni siquiera saben qué fue lo que les pasó y como los investigadores, los impartidores de justicia no tienen una perspectiva de género y ni siquiera no llevan a cabo su labor, no los tipifican correctamente. Y hablando de tipificación, también es importante señalar que hay premios de sentencias. Las sentencias son las resoluciones que un juez emite y hay una clasificación que se llama premios Garrote. Los premios se dan, tienen dos categorías, unos premios de oro para quienes fomentan esta participación de la perspectiva de género y para ayudar a una equidad entre las sentencias de hombres y mujeres, y tienen otro apartado que se llama premios Garrote, que estos bajan, no bajan, que no ayudan a que se lleve a cabo una buena perspectiva de género. Bueno, voy a comenzar primero con un premio que se le dio a ver aquí, que dice culpable de acabar con la armonía matrimonial. Este caso sucedió en 2018. Una mujer había mantenido una relación extramarital. De esa relación nació un hijo. Esta mujer le pide pensión alimenticia al padre y este se la niega, le dice que no le va a dar nada. La mujer le dice a la esposa del padre del niño que tiene un hijo y que ha tenido una relación con esta persona y que necesita que le dé una pensión alimenticia. Entonces la esposa de el padre la demanda por daño moral. Esta demanda llega al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el magistrado Andrés Linares Carraza, que es de la Quinta Sala Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, recibió este premio, el premio Garrote del Público por la sentencia más sexista. Este magistrado dictó la sentencia y condenó a la mamá del niño a que le pagara una multa de 50,000 pesos a la esposa del padre, del hijo, por el daño moral y por haber roto la armonía matrimonial. El segundo es el ganador Garrote del Público al rol de una madre tradicional. Esta fue una mujer de nacionalidad española casada con un mexicano. Ellos se separaron y la madre se quedó con el hijo y después el padre demandó la custodia, la guardia y custodia, y el juez le dio la guardia y custodia al padre argumentando que la madre del menor no cumplía el rol de madre tradicional. Ya hablábamos un poco de qué era como estos roles tradicionales, cuidar la casa, ser buena esposa, buena madre, pues se la negó y hasta ahora tiene que no ha visto a su hijo. Este caso sucedió en 2016. El siguiente caso es, espérenme, porque no alcanzo a ver, sobreviviente de feminicidio. Se los voy a leer porque
es un poco extenso. Ya, aquí está. Este es el caso de una joven que decidió terminar con su novio debido a la violencia a la que él la sometía. Ella se encontraba en casa con su padre y su madre cuando anunció la decisión de que se quería separar. En respuesta, este la golpeó en repetidas ocasiones y tomó un cuchillo, enterrándoselo en la mejilla, haciéndole una herida de 12 centímetros. También lastimó los brazos, las muñecas, abdomen, tórax y cuello. La madre de la chica pues le salvó, la madre y el padre del chico le salvó la vida. Después acudieron pues a pedir auxilio. Después la chica lo denuncia, y el tribunal considera que no hay evidencia para concluir que el agresor buscaba matar a la joven a pesar de las amenazas, argumentando que si quería matarla, pues lo hubiera hecho, porque la habría dejado así. El cuarto caso, es un caso que estuvo muy sonado, que fue en el año de 2017, que se llama el caso de los porquis. En 2015, Bueno, en 2015 un grupo de 4 jóvenes conocidos por el público como los porquis, que eran hijos de importantes empresarios de Veracruz, agredieron sexualmente a una joven menor de edad. El día en que sucedieron estos hechos, uno de los jóvenes forzó al adolescente a subirse a la parte trasera de un coche. Ahí le quitaron el teléfono y la agredieron sexualmente. Le realizaron tocamientos y introducieron la mano por debajo de su ropa interior. La llevaron a su casa y uno de ellos la violó. Posteriormente, la familia de la menor denunció este caso y uno de los acusados huyó a España. Después lo capturaron las autoridades de España y lo trajeron a México para que fuera juzgado. En México, este caso lo resolvió un juzgado tercero del estado de Veracruz, y en la sentencia, a pesar de que mostraron pruebas que pues habían dicho que sí la habían violado y que sí había pasado, como el testimonio de la víctima, las declaraciones y un informe psicológico de la afectación emocional a la menor, el juzgado ordenó la libertad de los involucrados, porque para el juez no había pruebas suficientes, y además afirmó que la violencia sexual que sufrió la joven nada más eran tocamientos, que estos tocamientos no habían sido realizados con la intención de llegar a la cópula vaginal, anal ni oral, y que tampoco estos tocamientos habían sido para satisfacer el deseo sexual de los jóvenes. Pues yo con esto ya termino los premios Garrote y con esto se termina nuestra presentación, pero como en todas las sesiones les tenemos una actividad, y